Bien, como estuvimos diciendo, ¿cierto? El martes anterior, estábamos, ¿cierto?, en el Sermón del Monte. Amén. Dijimos Así que es. inicialmente, ¿cierto?, cuando entramos en esta sección, que se desprendían 6 temas principales, ¿cierto?, dentro de él. Cada tema tiene sus propias divisiones. Estamos ya en el sexto, ¿cierto?, y final de esta porción, ¿ya? Y ya vimos 3 de 4. Y hoy vamos a entrar en la cuarta sección y final de este sexto tema, ¿ya? Y esta cuarta parte, ¿cierto?, lleva por título Los 2 cimientos. Así que vamos a invitar, ¿cierto?, a Mateo capítulo 7, en la sección final, del 24 al 29. ¿Ya? 24 al 29. Así es, Mateo 7, del verso 24 al 29. Volvemos a reiterar, como siempre decimos, no quiere decir que lo vamos a ver todo. Vamos a dejar que el Señor nos vaya guiando, ¿cierto? Hasta donde, ¿cierto?, lleguemos el día de hoy, y vamos a proseguir el próximo martes, si así Dios lo permite. Amén. Así es su voluntad. Así Amén. es. Así que le vamos a dar lectura Amén. en el nombre del Señor. Amén. Dice el libro de Mateo en el capítulo 7, versículos 24 hasta el 29, que lleva por título Los 2 cimientos. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Bien. Para hacer un poquito para recordar un poco, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo. Recordemos que vimos una evidencia, ¿cierto?, en el estudio anterior, ¿ya?, de por qué muchos no entraban, ¿cierto?, al reino, sino que estaban transitando, ¿cierto?, por este camino amplio, ¿ya? Pero ellos estaban confiados de que iban por el camino correcto, ¿cierto? Y veíamos que esa evidencia, ¿cierto?, de que ellos estaban en el camino errado y que ese día se iban a sorprender, ¿ya? Cuando se encontraran delante del Señor, porque ellos estaban totalmente convencidos de que lo que estaban haciendo, de la manera que estaban dirigiendo su vida, que la senda en la cual estaban era la correcta, ¿ya? Pero se iban a maravillar, porque el Señor ese día le iba a decir: nunca os conocí, ¿cierto? Se mostraban ahí como hacedores de tantas cosas, ¿cierto?, en el nombre del Señor, pero nunca realmente fueron convertidos, nunca realmente hubo una comunión de ellos con Dios, ¿ya? Su confianza estaba en otro lugar, ¿ya? Entonces veíamos ahí que la primera evidencia, ¿cierto?, de que muchos no entraban, ¿cierto?, en el reino, era el autoengaño, ¿ya? Y ahora vamos con una nueva evidencia de por qué muchos no entran al reino, ¿ya? Y esa nueva evidencia que vemos acá, ¿cierto?, en la palabra que Pedro acaba de leer, es que es de aquellos, ¿cierto?, que son creyentes, pero ¿dónde está fundamentada su vida? ¿Ya? Hay algunos que no tienen su vida, no tienen su fundamento en Cristo ni en su palabra. Entonces veíamos, ¿cierto?, anteriormente un contraste, ¿cierto?, en aquellos que eran verdaderos y falsos profesantes, pero ahora vamos a ver un nuevo contraste entre aquellos que son oyentes, obedientes y otros desobedientes, para que se entienda con otras palabras. Bueno, estos dos grupos, ¿cierto?, de creyentes, obedientes y desobedientes, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? En primer lugar, es que ambos grupos oyen la palabra de Dios, ¿ya? Ambos grupos vienen a Jesús, ¿ya?, oyen su palabra y quizás hasta se maravillan, como Pedro lee al final cuando dice que muchos se maravillaban, se admiraban de la doctrina de Jesús. También se maravillaban, ¿cierto?, de la enseñanza de Jesús. Nadie enseña como Jesús, ¿ya? Tienen eso en común. Pero la diferencia está en que
no todos, sino que hay un grupo que prácticamente es la minoría, es un remanente, que oye la palabra, pero esa palabra se hace eficaz en su vida. Obedecen a la enseñanza. Mientras que otros solamente la oyen, pero desobedecen. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ambos grupos en común tienen que oyen la misma predicación, oyen el mismo estudio bíblico, van a la misma iglesia, podríamos decirlo de esa forma, están dentro del mismo grupo de creyentes, pero la diferencia está en que solamente uno oye y practican lo que aprendieron y otros oyen pero no les importa, no lo practican, podríamos decir que hasta se olvidan quizá. ¿Ya? La diferencia, otra diferencia, es que solamente dentro de estos dos grupos, un grupo pone su confianza en Dios, mientras el otro grupo deposita únicamente su confianza en su propia justicia. Y aunque lo que está claro y lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy es que muchas veces eso no se va a notar a simple vista. ¿Ya? Como veíamos, por sus frutos os conoceréis, ¿cierto? Cuando decía ahí. Pero incluso vemos, ¿cierto?, en el ejemplo de la misma naturaleza, que los frutos no se dan de forma inmediata, sino que hay un tiempo. ¿Ya? Y también va a haber un tiempo. Quizás no va a ser visible, pero va a llegar el tiempo que obviamente Dios solamente sabe, nosotros solamente vemos las apariencias, pero va a llegar ese día cuando cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios y ahí realmente se va a revelar qué es lo que había detrás de todo aquello que hemos hecho. Vamos a ver las reales intenciones de los corazones. ¿Dónde estuvo realmente nuestra confianza? ¿Qué fue lo que nos motivó a ir a la iglesia, a estar en los estudios, a predicar, a dar devocionales y así? O ahora hacer oraciones, porque incluso Jesús, ¿cierto? Estuvimos viendo que hablaba incluso acerca de la oración, que habían algunos que lo hacían de manera hipócrita, ¿cierto? Para alardear, para enorgullecerse, ¿cierto? Para mostrarse. Hasta eso, ¿cierto? Bueno, el Señor todo eso lo conoce. Nosotros no. Vemos las apariencias, nosotros no somos omniscientes, solo Dios es omnisciente y Él conoce todas las cosas. No hay oculto nada para Él. No hay hipocresía que esté firme delante de Él. Toda careta se va a caer, aunque por un momento quizás parece que no, pero el Señor, ¿sabe por qué no? Porque el Señor está teniendo misericordia y todavía está dando tiempo a través de su palabra, mientras estamos siendo amonestados, para que nos arrepintamos. ¿Cierto? Hasta en eso es bueno nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora la sugerencia, ¿cierto?, que nos da lo que hemos venido, que nos ha estado hablando Jesús, es que aquellos que desobedecen, ¿cierto?, creen que pertenecen a Cristo y que están haciendo una profesión convincente acerca de Él. ¿Ya? Prácticamente es como el autoengaño que estuvimos viendo en los estudios anteriores. ¿Ya? Porque ellos oyen la palabra del Señor, la reconocen como palabra del Señor, saben que esa es la palabra del Señor. Cuando están predicando, sí, podríamos decir que hasta se lo saben de memoria. Pero ellos erróneamente piensan que simplemente por conocerla y reconocerla, basta para agradar a Dios. Y que ya con eso, porque la conocen y la reconocen, ya tienen un lugar en el reino de Dios. ¿Ya? O sea, es prácticamente igual como aquellos que van a encontrarse ese día como Señor, Señor. ¿Ya? Que dicen que hacían obras milagrosas y que hacían tantas cosas, pero estaban transitando por otra vía, estaban transitando por otro camino, en el cual se explayaban y se mostraban que eran hacedores de maldad. ¿Cierto? Aquí, ¿cierto? Estos falsos oyentes construyen su casa religiosa, pero se engañan a sí mismos en cuanto a la viabilidad de esa casa. Entonces, vamos a ver una serie de similitudes con respecto a estos dos grupos, pero también vamos a ver unas diferencias. Y vamos a darnos cuenta que aunque hay grandes similitudes entre ambos grupos, vamos a ver que las diferencias son aún más radicales. Y obviamente esas diferencias marcan algo abismal entre uno y el otro grupo. ¿Ya? Vamos con las similitudes. Como dijimos, ¿cierto? La primera de ellas es que ambos constructores, ¿cierto?, tanto el prudente como el insensato, han oído el Evangelio. Por eso es que Jesús, cuando inicia en el verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. No está enfocándose solamente en un grupo, sino que Él está
abriendo, ¿cierto?, esta invitación, dice cualquiera que me oye. No está cerrando, sino que dice cualquiera. Entonces está aplicando tanto, ¿cierto?, al hombre prudente, que no habla el texto, que construyó su casa sobre la roca, y también al insensato, ¿cierto?, que la construye, ¿cierto?, sobre la arena. Entonces, nos damos cuenta ahí que en primer lugar, ambos conocen la palabra de Dios, ambos conocen el Evangelio, ambos conocen el camino de salvación. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que ellos tienen en común. En segundo lugar, es que ambos constructores, vamos a clasificarlo así, constructores, ¿ya? Ambos constructores, luego de oír, ¿cierto?, el mensaje, luego de oír el Evangelio, luego de oír la palabra de Dios, proceden, ¿cierto?, a construir una casa. Proceden ambos a edificar una casa. El hombre prudente, ¿cierto?, como él estaba leyendo Pedro, edifica su casa, que esa casa representa su vida, y Jesús deja claro que aquel que le oye, ¿cierto?, que el hombre prudente la edifica, ¿cierto?, sobre la roca. La edifica sobre las palabras de Jesús, ¿ya? Eso es lo que nos va marcando el texto en el versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿ya? Entonces vemos, ¿cierto?, que el primero edifica su casa sobre la roca, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y por otro lado, el hombre insensato, aunque oye las palabras de Cristo y no las hace, él cree que su construcción es segura. Él no está construyendo una casa que sabe que se va a caer, sino que él está convencido, ¿cierto?, de que su construcción es segura. Simplemente porque ha oído y ha reconocido las palabras de Dios. Volvemos a reiterar. Simplemente porque conoce y reconoce la palabra de Dios, entonces piensa que ya todo lo que él está haciendo ya está bien. Está firme, ¿ya? Ahora, ambos constructores tienen confianza en que sus casas van a resistir. Ellos construyen, como les decía, o sea, nadie construye algo pensando que se le va a desmoronar. Sino que aquí vemos, ¿cierto?, que ambos construyen algo, ¿ya? Pero piensan, ¿cierto?, que sus casas van a resistir. Pero vemos que la confianza del primer hombre, del prudente, está en Dios. Porque Jesús dice ahí, edificó cualquiera que me oye estas palabras. Ya hemos venido, ¿cierto?, a través de todo este sermón del monte, que Jesús nos ha venido enseñando muchas cosas en muchas áreas, derribando cosas, ¿cierto?, que se tenían por ciertas y que realmente estaban totalmente distorsionadas, cosas, ¿cierto?, que eran enseñanzas de hombre que habían puesto por sobre la palabra de Dios, y Jesús echa todo eso por tierra y pone la palabra donde realmente tiene que estar, ¿ya? Entonces, toda esa enseñanza que Jesús nos ha venido diciendo, luego de todo eso, ahora Jesús nos dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a este hombre prudente. Y este hombre prudente, como vemos ahí, oye estas palabras. O sea, su confianza, ¿dónde está? En el Señor. Deja su camino errado, se da cuenta a la luz de la palabra que el camino que él tomó estaba errado y se arrepiente. Viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y ahí vemos que entra por la puerta angosta. Se va por el camino angosto, que Jesús constantemente nos ha estado apuntando. ¿Ya? Por eso pone su confianza, y el tema de la confianza es algo que hemos venido viendo mucho estos últimos días acá en la iglesia, ¿ya? Pero la confianza del otro está puesta en sí mismo. No en las palabras que Jesús nos enseña, no en su palabra, ¿ya? No edifica su casa sobre la roca, sino que él la edifica, ¿cierto?, de acuerdo a lo que él estima conveniente. Entonces ahí vemos, en segundo lugar, que ambos, luego de oír la palabra, de oír el Evangelio, proceden a construir. Ahí vemos la segunda similitud. La primera es que ambos conocen la palabra de Dios. La segunda, que luego de oírla, van a edificar. En tercer lugar, podríamos decir que ambos edificadores edifican prácticamente en la misma ubicación general. Usted podría decir, pero, ¿cómo dice eso? ¿En qué se fundamenta para decir eso? Es que prácticamente, como vemos en el texto, están siendo azotadas ambas construcciones por la misma tormenta. ¿Ya? Entonces ahí podremos ver la tercera similitud, que ambos
constructores edifican su casa prácticamente en la misma ubicación general y nos basamos en eso, ¿cierto? Porque prácticamente las casas, las edificaciones están siendo azotadas en este momento por la misma tormenta, ¿ya? En otras palabras, las circunstancias externas de sus vidas eran esencialmente las mismas. Ninguno tenía una ventaja sobre el otro, ¿ya? Tenían las mismas circunstancias. Ambas casas fueron expuestas a la misma tormenta. Ninguno tenía privilegio, ninguno tenía ventaja sobre el otro. Ambas construcciones pasaron la misma tormenta. Y como les decía hace un momento, podríamos decir que vivían en el mismo pueblo, porque recordemos, ¿cierto?, que decíamos hace un momento que esa casa, esa construcción, es como un ejemplo de nuestra vida, ¿ya? Entonces podríamos, tomándolo así con nuestra vida, tomando a estos dos constructores, podríamos decir que ambos, ellos, estas personas, vivían en el mismo pueblo, asistían a la misma iglesia, oían la misma prédica, se conectaban al mismo estudio bíblico, ¿cierto? Y tenían comunión, ¿cierto?, con los mismos hermanos, tenían las mismas amistades, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la tercera similitud. Prácticamente las circunstancias externas eran esencialmente las mismas. Oyeron el Evangelio, primero, lo conocían, luego de oírlo fueron a edificar, y la tercera, la edificación, pasó la misma tormenta. En cuarto lugar, es que ambas construcciones se veían igual por fuera. Se veían prácticamente igual por fuera, ¿ya? Entonces, según todas las apariencias, el hombre insensato vivía en gran parte del mismo modo que el hombre prudente, ¿ya? Porque aparentemente, externamente, se veían iguales, ¿ya? Podríamos decir que ambos individuos quizás eran teológicamente ortodoxos, quizás eran muy religiosos, servían en la misma iglesia, ¿cierto? Apoyaban a la iglesia económicamente, salían en auxilio, ¿cierto?, a los necesitados, eran ciudadanos incluso responsables de su comunidad, parecían creer y vivir de manera similar. Entonces ahí tenemos la cuarta similitud, ¿cierto? Que ambas vidas se veían iguales. Ahora vamos con las diferencias, porque hasta el momento vemos que prácticamente todo es igual, ¿ya? Bueno, volvemos a reiterar. No hemos dado cuenta, ¿cierto?, que las diferencias de estos constructores y de las edificaciones con las cuales ellos realizaron cada uno, estas diferencias no eran perceptibles por fuera, ¿cierto? Por fuera no se notaba, se veía prácticamente igual. Ambos constructores, prácticamente la misma edificación, ¿ya? Pero aunque habían grandes similitudes, como lo estuvimos viendo, no son del todo iguales. Y como les decía en la introducción, la diferencia que tienen entre un constructor y el otro son abismales. Y la construcción de un constructor con el otro también es abismal. Son muy diferentes, aunque se vean por fuera similares, ¿ya? Bueno, analizando el texto, yo ayer cuando leía, yo veía estas advertencias que hace Jesús, tanto en las anteriores, ya viniendo, por ejemplo, en los falsos profetas, luego en los falsos creyentes, ¿verdad? Donde nos habla que, ¿verdad?, que aquellos creyentes, algunos, ¿verdad?, van a ser rechazados, como yo iba a decir, yo nunca los conocí. Ahora no está hablando de los dos cimientos, está haciendo una comparación que para muchos hermanos a lo mejor también se han hecho esta misma pregunta que me dice. Porque si bien Jesús dice, nuestro Señor dice, cualquiera que oye estas palabras, ¿verdad?, cualquiera pues que me oye y estas palabras y las hace, lo compararé, dice. Él está hablando, ¿verdad? Él está hablando como Señor, lo compararé a un hombre, ¿verdad?, prudente, a un hombre insensato, que hace una casa,
el prudente la hace en la roca y el insensato la hace en la arena, ¿verdad? Entonces yo no sé, de repente yo empezaba a pensar y decir, claro, es muy fina o es muy fino el hilo para que yo darme cuenta de quién es este hombre. Porque como tú recién me decías, hay unas similitudes que son calcadas del uno del otro. Pero hay algo que los diferencia. Y yo decía, claro, hay algo que las diferencia y que el hombre nunca va a saber. Y que solamente Dios va a saber. Que es el corazón. Ahí es donde está hablando, ahí es donde Jesús está hablando de la edificación de tu corazón. Tú estás edificando, ¿verdad? O no estás edificando en tu corazón. Y ahí también viene el autoexamen de cada uno. Jesús, aparte de decir, ¿verdad?, que están estos dos hombres, un insensato, el otro prudente, o el prudente y el insensato, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, Él dice que Él los comparará. No está diciendo ustedes van a poder ver y comparar. No, Él dice, Él los comparará. Yo no. Entonces, ¿qué me está diciendo Jesús con este relato? ¿Verdad? Me está diciendo, ¿verdad?, que hay algo que solamente Él como Señor, como Dios, sabe quiénes son estas personas. Así es. Y cuál es una y cuál es la otra. Ahora, ¿qué me queda a mí como creyente o como seguidor o como cristiano que me hago llamar, ¿verdad? Es hacerme un autoexamen y ver que lo que está diciendo Jesús aquí, realmente yo, ¿dónde estoy edificando? ¿En qué grupo estoy? Claro, y ver, ¿verdad?, que lo que está diciendo sobre la casa, sobre la edificación, Jesús está hablando de mi corazón. Está hablando de qué yo tengo, dónde estoy yo, qué estoy haciendo. ¿Mi corazón realmente está edificado en la roca que es Jesucristo? ¿O está edificado en la roca o en la arena que eres tú, o el yo? Tus opiniones, todas esas cosas El humanas, yo, porque claro. está muy el yo, ¿verdad? Que yo, no, a mí, yo hablo con Dios, Dios me habla a mí, y todas esas cosas. Entonces, ¿dónde está edificado? ¿Cómo está tu corazón? Puedes hacerte un autoexamen y tú saber quién es esta persona. Pero el otro trabajo lo hago yo. Yo sé quién es el que está de un lado y el que está del otro lado. Entonces, de repente como uno queda así como que no entiendo esta gente, porque dice, ¿cómo yo voy a saber? No, mi trabajo no es saber quién es quién, sino que Dios me está diciendo... Es un autoexamen. Claro, es un autoexamen. Es como volver atrás y ver, yo ya pasé por esto y yo sé que con el autoexamen yo voy a saber cómo yo estoy. Pero Dios, como es Dios, Jesús, como es Jesús, Dios, ¿verdad? Yo no voy a poder saber cuál es cuál, pero sí puedo saber cómo estoy yo. ¿Verdad? Yo puedo saber cómo estoy yo. Yo estoy realmente haciendo que estas palabras que Dios me entrega todos los días, o que me entrega cada cierto tiempo, ¿verdad?, están haciendo efecto en mi corazón y yo estoy construyendo una fe genuina en mi corazón, o estoy construyendo algo que es falso en mi vida. Entonces yo tengo que hacerme ese autoexamen en mi vida. Es que Dios vuelve nuevamente a tomarnos a nosotros y a decirlo, yo ya les pasé esta materia, ahora les voy a tirar esta, para ver si me entienden qué es lo que es. Claro, porque si hemos, a lo largo de todo desde el principio de todo el Sermón del Monte hemos visto que constantemente la Escritura nos estaba llevando al arrepentimiento, nos estaba llevando a un autoexamen. E incluso antes de que Jesús nos dijera que viéramos, ¿cierto?, la paja en el ojo del hermano, nos invita primero a hacernos un autoexamen y que saquemos la viga de nuestro ojo. Entonces, antes de todas las cosas, el Señor siempre nos manda a nosotros, no a mirar la construcción del otro, sino que aquí está mirando. El Señor nos está haciendo mirar nuestra propia... ¿Dónde está nuestro fundamento? Claro, ¿Dónde estamos edificando? Ahora, si nos vamos a los versículos 21 del que vimos anteriormente, donde dice, todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, está diciendo, bueno, van a venir algunos, van a venir aquellos a reclamar lo que ellos hicieron. Claro, por las obras. ¿Vale? Por las obras. Pero aquel que cree en Cristo no va a llegar con esa actitud de decir. No, porque vas a ver, porque el pobre en espíritu, como lo hemos visto al principio del Sermón del Monte, el pobre en espíritu
sabe que está en bancarrota espiritual, que no tiene con qué presentarse delante de este Dios vivo. Entonces lo único que apela es a misericordia y llora, lamenta por su pecado y se deja moldear por Dios, porque ya no quiere ser igual. Entonces sabe que no le puede reclamar nada y que todo lo bueno que sale de él es porque Dios está obrando en él a través del Espíritu Santo, porque fue guiado, alumbrado por la palabra. Entonces sabe que nada es de él. Entonces no va a llegar de esa forma delante de Dios a decirle, yo prediqué en tu nombre, yo hice milagros, yo hice esto otro. No, porque sabe que nada merece y nada es de él. Claro. ¿Cierto? Entonces, es como el trigo. Claro. Entonces, como podemos ver o entender lo que Dios nos está entregando ahora, podemos darnos cuenta que Dios está haciendo, ¿verdad? Está mostrando, ¿verdad? Su divinidad y a la vez está mostrándonos a nosotros el trabajo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, que es hacer ese autoexamen en nuestra vida. Porque igual termina, casi ya terminando, dice, vendrán, ¿no es cierto?, vientos, lluvia, tormenta y todo eso. La tempestad. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver dónde está Tu confianza. Tu confianza, o dónde está tu corazón, o cómo está alimentado tu corazón, si es de la palabra y el consejo de Dios, o está alimentado de tu propio consejo, de tu propia sabiduría, de tu yo, y no de Dios. Porque cuando vengan estas cosas, vas a darte cuenta que eso se va a derrumbar en tu vida. Pero aquel que es prudente, ¿verdad? Van a venir todas estas cosas y no va a tener esa pérdida, ¿verdad? De que esa casa, ¿verdad? Se venga abajo. Entonces, hay algo aquí que Dios nos está entregando ahora y que tenemos que no solamente leer y releer, sino que esto va acompañado de los otros versículos que vienen atrás. Así es. Para poder entenderlo, Todo porque texto a mí me tras su lleva hacia contexto. atrás y me dice, ya aquí otra vez Dios me está diciendo, claro, me está diciendo que yo tengo que hacerme un autoexamen, que yo tengo que ver cómo está mi condición espiritual, en quién creo, en quién confío, cómo está mi corazón, qué falta. Entonces voy haciéndome ese autoexamen en mi vida y voy a comparar y voy a decir, yo estoy en este lugar. Claro, y incluso hasta para hacernos el autoexamen nos estamos dando cuenta que necesitamos de Dios. Amén. Porque Dios es el que nos ilumina a través de su palabra y nos hace entender que quizás estamos errados. Y dándonos cuenta de que estamos errados, obviamente, nos lleva al arrepentimiento, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude ¿cierto? A no endurecer nuestro corazón a la porción de la Escritura que estamos compartiendo hoy. Porque es algo fundamental para nuestras vidas, ¿ya? Aquel que deposita su confianza en Dios va a estar firme. Aquel que no, que pone su confianza en cualquier otra cosa, incluso en sí mismo, cosas de aquí, de este lado de la eternidad, va a tener grandes ruinas. Amén. Es que esto de abrir las escrituras, de poder estudiarlas, ¿verdad? O leerlas, o conectarse usted, hermano, a este estudio, dígame que es algo que uno de repente dice, bueno, que no sé cuántos hermanos se irán a conectar. Entonces uno también entra acá en ese, se podría decir, esa depresión, ¿verdad? Si pues, ¿cuántos me van a escuchar? No importa, porque este consejo yo ya lo tengo preparado, esta palabra ya va, este consejo mío ya sé para dónde va, yo sé dónde va a llegar. A lo mejor, ¿verdad? Alguien que pase por este video en algún momento. Claro, en algún momento puede que lo vea después, quizás no en vivo, porque claro. También esto es subido a YouTube. Pero Dios no está si vemos y vamos viendo los estudios anteriores, vamos viendo cómo Dios va entregando cada vez un hilo conductor, y a la vez es tan fina, o esta enseñanza es tan fina, y uno se da cuenta que soy tan frágil que puedo en cualquier momento irme para un lado o para el otro lado. Así es. Es tan fino, ¿verdad? Entonces me va mostrando esto, me va diciendo, ten cuidado, porque esto no confíes, ¿verdad? Como dicen, en tu propia... Como nos decía la palabra sí. El otro día, el domingo. Claro. Que confiara, ¿cierto?, en el Señor, no confíes en tu propia prudencia. Claro. Entonces,
Dios de alguna otra, de diferentes formas, no de alguna, de diferentes formas nos va hablando, ¿verdad? Para poder complementar el consejo que recibimos todos los días, o los días donde se expone la palabra en la iglesia, podemos ver cómo Dios va así. Y ahí vemos, ¿verdad? Vemos que Dios es el que nos está guiando y no somos nosotros los que estamos hablando por nuestra propia sabiduría, sino que Dios es el que nos habla, Dios es el que nos instruye, Dios es el que nos hace ver nuestra condición, ¿verdad?, humana y pecaminosa, ¿ya? Y que necesitamos, como bien decía Johanna, cuánto necesitamos de Él en nuestra vida, para no caer, hermano, para no desviarnos de un lado o al otro, ¿ya? Porque esto, Dios está mostrándonos, ¿verdad?, este camino, que es un camino, ¿verdad?, angosto, ¿verdad?, un camino que solamente puede ir una persona, y que también este camino tiene dificultades, ¿verdad? Y así como vemos ese camino, también Dios nos dice, ¿verdad?, cómo va nuestro corazón, cómo va nuestro caminar espiritual. Claro, para que podamos seguir avanzando, porque constantemente la Escritura nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento. Amén. En la gracia y en el conocimiento de Dios, ¿cierto? Y como también se nos estaba enseñando un tiempo atrás, ¿cierto? Nuestra fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Entonces, la clave de todo, hermano, está en entender, aunque vemos, ¿cierto?, que ambos constructores son similares, vemos que ambas edificaciones son similares, externamente parece haber mucha similitud y ningún tipo de diferencia. La diferencia que hay entre un constructor y una edificación y la otra es abismal, ¿ya? Y la clave, ¿dónde está? Está en entender que uno de ellos, solamente uno de ellos, como dice Jesús, oye mis palabras y las hace. O sea, que lo que va aprendiendo de la palabra lo anhela ponerlo en práctica, ¿cierto? Quiere obedecer, se deleita en obedecer. En cambio el otro, aunque venga Jesús y oiga la enseñanza de Jesús, venga a los estudios bíblicos, se sumerja en la escritura y se conozca todos los versículos, ¿cierto? Y tiene solamente conocimiento, pero ese conocimiento no cobra vida en su vida. No oye, prácticamente no está oyendo, porque no obedece. Cuando Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ese guardará, como el pastor siempre nos ha dicho, no significa que yo tomo mi palabra. Mi palabra, la palabra de Dios es la escritura. Entonces yo tomo la escritura y la guardo en el cajón. No significa guardarla ahí, sino que guardarla en nuestro corazón y que sea viva. Porque constantemente la escritura nos dice que es una palabra viva y es una palabra eficaz, ¿ya? Y lo es, ¿ya? Para aquel que ha sido transformado por Dios, para aquel que ha sido tocado por la gracia de Dios, para aquel que es un pobre en espíritu, que reconoce su bancarrota espiritual, que ya no quiere ser igual, está harto de ser igual, de que no quiere, sino que quiere que Cristo se vea reflejado en él, ¿ya? Porque vemos que todo esto es obra de Dios, no es que uno diga, yo lo cumplo, porque caeríamos en el mismo error de los religiosos de aquel entonces, que solamente se iban el cumplimiento de las obras, ¿cierto? Pero a lo que Jesús va es que hay algo diferente en el cristiano, en aquel que realmente ha nacido de nuevo, ¿cierto? Que es algo que brota desde el corazón, ¿ya? Dios transforma nuestro corazón y desde ahí se va a manifestar externamente. Porque como hemos sabido, ¿cierto? Y lo hemos visto una y otra vez, nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero sí las obras son evidencia de nuestra salvación, ¿cierto? Pero todo esto, aquel que es de Dios reconoce que todo proviene de Dios. Y que si está aquí es porque Dios lo permitió, porque Dios lo perdonó por medio de Jesucristo, porque le mostró este camino de verdad, ¿cierto? Y sabiendo su propia condición, que ni siquiera era capaz de tomar el camino, le clamó a Dios para pedirle. O incluso estaba apartado así como este publicano, cuando decía, Dios, sé propicio a mí. Sé que no soy digno de estar delante de tu presencia, ni siquiera me atrevo a acercarme, pero sé propicio a mí. Dios mira a ellos, a los que reconocen su condición, pero que anhelan su misericordia, ¿cierto? Entonces, ahí está la clave. Es que eso es lo que debiera ser la palabra de Dios en mi vida. A mí yo abro las escrituras y esa palabra a mí me lleva
a la humillación delante de Dios. Y me lleva también a exaltar a Dios. Así es. Me lleva a mi humillación y me reconozco yo como pecador, como alguien que le falta, que necesita, que está al debe, que no puede llegar a lo que Dios pide, ¿verdad? Para un cristiano. A lo mejor en este momento yo estoy. Entonces, si es así, yo estoy mal. Bueno, para eso está Jesús. Claro, porque si fuéramos perfectos, no necesitaríamos de Dios. No Pero necesitaríamos como somos imperfectos, necesitamos al perfecto. al perfecto, claro, en nuestras vidas. Así que no se sienta como desganado, o sea, o sin fuerza, sino que pídale a Dios la fuerza y reconozca delante de Dios que realmente necesita, porque usted no puede, no alcanza y nunca va a poder llegar ahí a esa estatura que pide Dios, porque esa estatura Dios la da y Dios la va construyendo en su vida, la va a estar construyendo en mi vida, en la vida de Joana. Está haciendo Dios algo en nuestras vidas. Pero primero reconozcámoslo a Él. Reconozcámoslo a Él y reconozcamos también nosotros nuestra pecaminosidad, nuestra falta de fuerzas para poder seguir, porque nosotros no podemos seguir solos no podemos hacer lo que Dios pide, o no podemos llegar a hacer lo que Dios pide, porque como bien dice acá, ¿verdad? Que Él comparará a este hombre, o Él va a ver a estos hombres, no nosotros, es Dios el que lo va a ver. A lo que nosotros nos compete es ver, hacernos nosotros ese autoexamen para ver la condición mía, no la condición del hermano de al lado, porque como decía Joana y como dice la Escritura, son muy similares entre sí. Yo puedo estar al lado de esa persona, puedo ir todos los días con esa persona a la iglesia, pero no me voy a dar cuenta. Solamente Dios va a saber qué condición espiritual está cada uno de nosotros. Sí, a mí me corresponde orar por el que está al lado mío, para que Dios lo ayude, para que Dios le afirme, para que Dios pueda hacer un milagro en su vida. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Porque no sabemos si el que está al lado mío, el que está a mi izquierda, el que está a mi derecha, el que está adelante, el que está atrás, en la iglesia cuando vamos, ¿en qué condición está? Solamente Dios lo sabe. Así es. ¿Ya? Entonces, esa es la condición en la que nosotros podemos presentarlos delante de Dios, pidiendo, ¿verdad? Y reconociendo nuestra pobreza, nuestra falencia espiritual, los errores que cometemos y que siempre cometemos, para que Dios nos pueda ayudar, mejorar, restaurar, levantar y seguir. Y así seamos de ayuda. Y seguir. Así es. Porque como decían por ahí, esto no para, esto sigue, continúa. Hay un desánimo, Dios te ayuda. No puedes orar, Dios te ayuda. Necesitas que fuerzas, Dios te va a dar fuerza. Entonces todo eso viene de Dios. Cuando yo reconozco que con mi fuerza no puedo, cuando yo reconozco que estoy débil, cuando yo reconozco que soy un pecador, cuando reconozco que le he fallado a Dios, cuando yo reconozco que mis pensamientos me atacan, pero le digo, Dios, tú puedes hacer algo en mi vida. Yo sé que tú puedes, porque tú eres Dios. Ahí vemos confianza, que es la palabra. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y eso es lo que a mí me va a ir cambiando, porque Dios va a ir haciendo algo en mi vida, porque yo estoy reconociendo Reconociéndolo en todos tus caminos, como decía la palabra. Claro. A lo mejor va a costar, a lo mejor va a ser un camino largo, ¿verdad? Va a costar, pero si sigo confiando en Dios y sigo insistiéndole a Dios, Él no me va a dejar solo. Va a hacer algo en mi vida. Y lo está haciendo. Así yo lo creo. Dios está haciendo algo en mi vida, ¿verdad? Que a lo mejor yo no lo veo, pero Dios está haciendo algo en mi vida. Yo confío en que Él está haciendo, yo confío en Él. Entonces, tampoco puedo estar exigiéndole a Él. Por eso te decía, o sea, si yo creo en Dios y yo sé quién es Dios, qué es Dios en mi vida y quién es Dios en el mundo, ¿verdad? Yo
no voy a llegar con esto delante de Dios a decirle, oye, Señor, pero si yo hice todas estas cosas, pues, ¿cómo no me va a dejar entrar? No voy a... Pagué todos los días, no me falte ni una reunión. Claro. Yo no podría llegar así. No debería. O sea, si yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, yo con solo ver a Jesús, ¿verdad? Porque ahí está hablando como en los tiempos finales, ¿verdad? O sea, no creo que llegue con esa... Dios nos libre. Dios los libre, ¿verdad? De no llegar así con esa patudez, se podría decir correctamente, con esa patudez, ¿verdad? Decir, oiga, pero ¿cómo si yo hice esto, hice este otro? A ese hermano yo oré por él y se sanó. Y este que no hizo nada está ahí. Claro, como que sí, un pastor una vez dijo, o sea, vamos a estar todos ahí arriba, pero usted tenga cuidado porque si tiene un vecino, un amigo, un hermano que a lo mejor es malo. Y cuando usted está arriba, ese también va a estar con usted. Y usted dice, ¿qué hace usted aquí? Se va a sorprender porque no sabemos. Para Dios no hay nada imposible. Claro, no sabemos lo que Dios está haciendo con cada ser humano, con cada una de sus creaciones. Así es. Y como dice Pedro, o sea, el Señor conoce los corazones. Entonces, como así Él conoce los corazones, y aunque todo entre nosotros parezca que estamos todos similares, ¿cierto? Y así no haya distinción, como aquellos estos que están acá, ¿cierto? Estos edificadores y estas construcciones que levantaron, estas diferencias únicamente el Señor las conoce, ¿ya? Y el Señor sabe cuáles son los que realmente depositan su confianza en Él. El Señor sabe cuáles son aquellos que cada mañana se levantan, ¿cierto? Reconociendo, ¿cierto? Sus falencias, reconociendo su incapacidad y anhelando y pidiendo, rogándole, ¿cierto? Por su misericordia y su ayuda para poder estar firme hasta el fin del día y poder serle obediente sin desviarse. Pero también conoce que hay muchos, ¿cierto? Que les gusta venir a oír a Jesús, ¿cierto? Pero que esa palabra no transforma sus vidas, sino que es, podríamos decir, solamente un conocimiento más. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí esta primera de las diferencias, que uno es obediente, anhela ser obediente, quiere lo que va aprendiendo de la Escritura, ¿cierto? De la enseñanza de Jesús, lo quiere poner en práctica, en cambio el otro solamente se queda en oír. ¿Ya? Entonces podemos ver que aquel que oye guía su vida, quiere construir su vida de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a las instrucciones divinas. Amén. Mientras el otro solamente se guía a su manera. O sea, por las de él. Ya. La otra diferencia, que una más grande que la anterior, pero vemos que al final es como un paso a paso. Una lleva a la otra, como un efecto dominó. ¿Ya? Entonces, la otra diferencia entre estos constructores, ¿cierto? Está en las bases en las que edificaron sus casas. Porque vemos, ¿cierto?, en el texto que nos dice que un hombre, el prudente, edificó su casa sobre la roca, mientras que el insensato, ¿dónde la edificó? Donde a él le pareció bien. Y le pareció bien sobre la arena. ¿Ya? Ahora, esta palabra roca, uno se puede imaginar quizás una roca pequeña, si no cabe una casa ahí, una roca, no. No está hablando de una piedra, ni siquiera de un peñasco, sino que está hablando de una gran extensión, como un lecho de roca, ¿ya? Está hablando de un lugar, ¿cierto?, que es sólido, porque vemos que las rocas son inamovibles, entonces un lugar inamovible es sólido y estable. Entonces cuando dice que aquí el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, está hablando que edificó su casa, ¿cierto?, sobre esta gran extensión de roca, que es un lugar sólido, o sea, él se fijó dónde edificar, eligió un lugar sólido, un lugar estable, un lugar inamovible. Por el contrario ocurre con la arena, que es algo que está suelto, que no es estable, sino que totalmente inestable y sumamente móvil. Si no, pregúntale a los constructores que edificaron ahí en Viña. Hemos visto, ¿cierto?, en las noticias lo que ha estado pasando últimamente allá, donde edificaron, ¿cierto?, estas mega construcciones que por fuera se veían geniales. Si el lugar que escogieron es un lugar, una vista genial, ¿cierto?, que cualquiera quisiera tener. Eran hermosos, prometían mucho, de lujo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? La construcción en sí era bonita, prometía, llamativa a los ojos, ¿cierto? Y los que compraron ahí nunca pensaron,
Bueno, el que la edificó nunca pensó que iba a pasar algo malo, sino que se fijó en un lugar obviamente que fuera bueno, ¿cierto? Y llamativo para atraer la atención y que también vinieran compradores. Y los que están ahí, obviamente, lo hicieron, el lugar está bien ubicado, ¿cierto? La vista genial, no se fijaron más allá, ¿ya? Algunos confiaron, lo que estaba viendo en las noticias, porque el terreno como que se ve con alguna vegetación, entonces decían, las raíces pueden ser profundas, y eso como que sostiene, porque son dunas el lugar donde edificaron, ¿ya? Pero ahora hemos visto, ¿cierto?, en las noticias, cómo se han producido socavones ahí, y veía un periodista, ¿cierto?, que se acercaba y mostraba con la cámara, y debajo del cimiento, bueno, estaba prácticamente por encima, como prácticamente flotando, ¿cierto?, y uno que otro pilar por ahí, y la arena se caía, ¿ya? Entonces están evacuando ese lugar, ahora se hizo un socavón por otro lugar, entonces prácticamente podemos ver ese ejemplo en eso, ¿ya? Y así hay muchos agentes de venta, así como hay agentes de venta que venden casas sobre la arena, también lo había en el tiempo de Jesús, ¿ya? Y Jesús lo ha venido advirtiendo, ¿cierto?, anteriormente, con los falsos profetas, ¿cierto?, que podríamos decir que eran agentes de venta de lotes sobre arena, pero ya veníamos viendo otro antes, ¿cierto?, los escribas y fariseos, ¿cierto?, que veíamos, ¿cierto?, que tenían un conjunto de tradiciones, ¿cierto?, religiosas que observaban por sobre de la palabra de Dios. Sin embargo, todas esas tradiciones, ¿cierto?, que se basaban en obras únicamente externas, un cumplimiento externo, ¿ya? No había una transformación interna del corazón, sino que algo solamente cumplir. Tengo que hacer esto otro, algo externo, superficial, nada que tenga que ver con lo interno y totalmente inestable. Y todas esas tradiciones, ¿cierto?, eran hechas por manos de hombres. Entonces esas eran como arena movediza. Estaba totalmente compuesto de opiniones, de especulaciones, de normas humanas. Y quienes las siguieron, los que la crearon y los que la siguieron, no tomaron en nada en cuenta, ¿cierto?, la obediencia a la palabra de Dios, tal como Dios la transmitió. Tampoco tomaron en cuenta la pureza de corazón que Jesús constantemente ha estado hablando, una transformación del corazón, una comunión real con Dios, un arrepentimiento genuino, una transformación interna, ¿cierto?, una integridad. No, todo eso lo pasaron de lado, sino que solamente se basaban en cosas externas. Y eso es lo que estamos viendo también acá. Este constructor, el insensato, prácticamente lo único que se fijó fue en la apariencia. Al igual que estos constructores, podríamos decir, estos religiosos de aquel entonces, lo único que les preocupaba era la apariencia. El deseo por ser visto, el deseo por ser alabados por los hombres, ¿ya? Lamentablemente hoy también hay así como hay vendedores de lote de casas sobre la arena, como lo hemos visto ahí en el litoral, también lo hay, ¿cierto?, espiritualmente, ¿ya? Aquí hay un comentario que dice, con respecto a esto, dice: llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en espíritu y en verdad. Son muy rigurosos en cuanto a la inmersión y a la comunión temprano en la mañana, pero no le prestan ninguna atención a guardar sus corazones con toda diligencia. Se jactan de su ortodoxia, pero no tienen en cuenta los preceptos de Cristo. Multitudes de cristianos profesos se abstienen de hechos externos de violencia, pero no dudan en robarle a sus vecinos un buen nombre para propagar malos informes contra ellos. Contribuyen con regularidad al salario del pastor, pero no se amilanan por falsear sus bienes y engañar a sus clientes, convenciéndose que negocio es negocio. Tienen más consideración por las leyes del hombre que por las de Dios, porque el temor a Dios no está delante de sus ojos. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo este comentarista, ¿cierto?, nos va describiendo, se va explayando un poco más en cuanto a estos que se preocupan únicamente por las apariencias, que realmente es algo que Jesús ha venido cuestionando y que vamos a seguir viéndolo, ¿cierto?, así como vaya avanzando los evangelios, que Jesús va a seguir yendo en contra de eso,
¿ya? Cuando se encuentra, ¿cierto?, con estos líderes religiosos y les dice sepulcros blanqueados. Están bonitos, resplandecientes por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces, como decía ahí, a lo que Dios le gusta que le adoren a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y eso únicamente Dios lo sabe. Dios sabe cuando algo es genuino y cuando es algo que no mueve otro motivo. Ante Él no se esconde nada. Y Él sabe quiénes son los que están construyendo sobre la arena. Que solamente se fijan en lo externo, ¿ya? Pero que no van más allá. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, esta diferencia de estos constructores, una segunda diferencia entre estos constructores y sus construcciones, es las bases en donde edificaron su construcción. Uno fue sobre la roca, fue más con cuidado, eligió con más cuidado, ¿cierto? Y escogió un lugar firme, sólido, inamovible, estable, y el otro prácticamente no, algo externo, que se viera bonito, que tenga una buena vista, no importa el terreno, que esté bien ubicado nomás, ¿ya? Hay muchos que se van solamente de las apariencias, que se vea bonito por fuera, no importa lo de adentro. Nosotros no lo vemos, pero a Dios nadie lo engaña. Arthur Pink habla un poco, ¿verdad?, de esta persona, sus características, ¿verdad? Y es lo más probable que lo haya sacado de donde dice por los frutos los conoceréis, porque él muestra ciertas cosas, ¿verdad?, ciertos detalles de estas personas, cómo son en la iglesia, cómo son por fuera. Es como volver atrás, ¿verdad?, y decir, claro, es como lo que estaba hablando el Señor hace en unos estudios atrás, cuando decía por los frutos los conoceréis. Que estas personas, claro, se comportan de una manera en la iglesia, pero en sus casas, o en sus trabajos, o en sus lugares, en sus relaciones con los demás, ¿cierto? ¿Verdad?, son diferentes. Entonces, Arthur está haciendo como esa exhortación, ¿verdad?, a que estas personas realmente son peligrosas y no son solamente peligrosas solamente para ellas para su salvación, sino que también son peligrosos para los demás. Claro, y eso es lo que estuvimos viendo igual cuando Jesús nos hablaba acerca de aquellos vestidos con piel de oveja. De oveja, claro. Claro, cuando nos decía, ¿cierto?, que ni siquiera oigamos sus enseñanzas, porque pervierten el alma. Y cuando van con porque veíamos que la enseñanza, ¿cierto?, y la vida van de la mano, ¿ya? Cuando la palabra de Dios entra en mi corazón, ¿cierto?, y Dios me va transformando, eso se va a ver traducido a través de mi vida, ¿ya? A medida que vayamos aprendiendo, vamos a ir siendo transformados. Mientras más aprendo, voy siendo iluminado, ¿cierto? Y Dios va obrando en mí y me va a ir recordando su palabra y voy siendo transformado, modificando mi conducta, ¿cierto? Pero no sucede de la otra forma, ¿ya? Bueno, volviendo. Veíamos, ¿cierto?, que la diferencia entre estos dos es el lugar donde decidieron edificar, ¿cierto?, donde pusieron el fundamento, ¿ya? Entonces vemos acá que si bien algunos están edificando, ¿cierto?, sobre la arena, cuando veíamos el ejemplo de estos religiosos de aquel entonces que basaban su vida, ¿cierto?, sobre las tradiciones, la regla humana y todas esas cosas externas únicamente, pero no había realmente algo genuino en sus corazones hacia Dios. Vemos por otro lado que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca, ¿ya? Y cree y está totalmente convencido de que aquella roca de la que se habla aquí es de Jesús, es de la palabra de Dios. Y sabe que estas palabras a las cuales Jesús hace alusión en el versículo 24 son de Dios, son del Señor y todo lo que nos ha venido enseñando, ¿ya? Entonces, este constructor, el que edifica sobre la roca, es aquel que oye las palabras de Jesús y las hace, las pone por obra. A medida que va siendo alumbrado, que Dios le va dando el conocimiento, va modificando con la ayuda de Dios su conducta, su manera de vivir, su manera de hablar, ¿ya? Entonces, edificar, hermanos, sobre la roca equivale a obedecer la palabra de Dios, para que vayamos entendiendo un poquito el texto. Hay una parte de la escritura cuando Pedro confesó, ¿cierto?, en Mateo 16, del verso 16 al 18, él le dice a Jesús, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda de esa porción de la Escritura? Y ahí Jesús le responde a la afirmación, ¿cierto?, de Pedro. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, esta roca, la que Jesús le está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la misma roca a la que Jesús está hablando aquí en este texto. O sea, está hablando al lecho de roca, esa extensión firme, inamovible de la palabra de Dios. O sea, a su revelación divina. Revelación divina que el Padre en esa ocasión le da a entender a Pedro. Porque Jesús le dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Y esa es la única roca, la palabra de Dios, Cristo es la roca, la palabra de Dios hecha carne, sobre la cual la vida cristiana, ¿cierto?, puede edificarse. La única por la cual la vida humana puede edificarse y no sufrir ruina. ¿Ya? Amén. Entonces, como vamos entendiendo, hermanos, la marca del verdadero discípulo no es simplemente, no, si yo vine a Jesús, yo oigo sus enseñanzas, no, si yo creo. Y ahí se queda en el aire ese creo. Sino que la marca del verdadero discipulado es que yo vengo a Jesús, oigo sus enseñanzas y como le creo, quiero obedecer y quiero ser transformado y quiero que se note que Él vive en mí. Dice Pablo Hoff, el escritor del libro 6 Hombres, dice, el oyente prudente toma 3 pasos. Viene a Jesús, oye sus palabras y las hace. Así Cristo pretende tener autoridad divina. ¿Por qué? Porque el oírle significa oír a Dios. El edificar su vida sobre Cristo significa edificar sobre la roca, la cual es una figura de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Eso también, bueno, es un buen dato, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se nos habla de la roca, está haciendo una comparación, ¿cierto? Con Cristo, una imagen de Cristo. Amén, así es. ¿Ya? Entonces ya vamos entendiendo que edificar nuestra vida sobre Cristo es edificar nuestra vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? Y eso es lo que expresa Santiago, pero lo dice con otras palabras. Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, hablando del autoengaño, estábamos hablando hace poco del autoengaño. Aquí Santiago dice, sed hacedores, no solamente oidores. No se engañen a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Santiago 1, 22 al 24. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es solo oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo luego se va y se olvida cómo era. ¿Ya? Entonces, una persona que profesa conocer a Cristo, que dice, no, si yo le conozco, yo tengo comunión con Él, pero no se nota en su vida que le obedece, no tiene una imagen perdurable, ¿cierto?, de lo que se trata, ¿cierto?, este nuevo nacimiento, esta nueva vida. Es como que vislumbra a Cristo. Y vislumbra, ¿cierto?, lo que Cristo puede hacer por él. Pero la imagen que tiene de Cristo y de la nueva vida en Cristo es como que después se desaparece, como este que se mira en el espejo y luego se olvida cómo era. ¿Ya? Porque su experiencia con el Evangelio es vacía, es superficial. Es por eso que es de corta duración. Juan nos habla acerca de esto, en 1 Juan, capítulo 2, del verso 3 al 6. Amén. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, Él
el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí vamos dándonos cuenta, ¿cierto? Como nos dice ahí. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Nuevamente vamos que no hay un conformismo al cual se nos esté diciendo, no, basta con que solamente conozcan y reconozcan la palabra de Dios. Que la conozcan tanto que cuando la escuchan en cualquier lugar la reconozcan. Sino que está hablando de aplicación también, está hablando de obediencia, que esa palabra sea viva. Entonces ahí dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. O sea, ya Santiago nos está diciendo que podemos caer en el autoengaño si solamente somos oidores, pero no hacedores. Aquí Juan nos está diciendo que el que dice yo conozco, pero no obedezco, es mentiroso. Entonces nos dijeron de que podemos caer en autoengaño o en la mentira. Ahora Pablo también nos habla acerca de esto. En Tito 1, versos 15 y 16, Pablo dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, vamos nuevamente a lo mismo, dicho con otras palabras. Aquí Pablo nos dice que hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan rotundamente. ¿Ya? Porque profesar, o sea, conocer a Dios y su verdad, no, si yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Él y yo conozco su palabra, yo conozco la verdad y lo puedo decir, pero no seguir a Dios ni vivir de acuerdo a su verdad es estar autoengañado, como lo dijo Santiago, o vivir, ¿cierto?, en mentira, como lo dijo Juan, o estamos siendo abominables y rebeldes, reprobados, como lo dijo también Pablo. Entonces, haber entrado, ¿cierto?, por la puerta ancha y estar caminando por el camino espacioso que lleva a la perdición es haber edificado nuestra casa sobre la arena. Si nos dirigimos de esta forma, solamente oyendo, pero aprendiendo, ¿de qué nos sirve? Vamos a estar siempre aprendiendo. Esa enseñanza que Dios nos da es para que seamos transformados, para que vayamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Para que haya ya nosotros menguemos y Cristo se vea en nosotros. Entonces, si en eso no se produce en nosotros, si solamente nos conformamos con estar oyendo, pero un conocimiento más, no. Estamos autoengañándonos, estamos siendo mentirosos si decimos que conocemos a Dios, estamos siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra, porque profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Estamos negando que Él tiene poder para transformarnos. Cuando Él al que salva, lo transforma, lo santifica. No termina ahí, no termina cuando yo digo yo conozco a Jesús, me bauticé y listo, y ahora pertenezco a una iglesia y ahora hago esto, listo, estoy listo. No, Dios nos va santificando, Dios nos va perfeccionando, Dios va modificando mi pensamiento, mi corazón, mi forma de hablar, todo nuestro ser va siendo transformado. Y si nosotros estamos viviendo de la otra forma, solamente de oidores, es estar entrando por la puerta ancha, es estar transitando por el camino amplio, porque estamos edificando sobre la arena. ¿Ya? Tenemos que entender que la obediencia, como nos ha estado marcando, y no es algo que digo yo, no es algo que dice Pedro, no es algo que estamos inventando, es algo que la Escritura constantemente nos está marcando, que la obediencia es un requisito indispensable de la salvación. De hecho, la obediencia es fruto de ser salvo. ¿Ya? Entonces, la casa que está edificada sobre la roca representa a una vida obediente. ¿Ya? Y es la vida que Jesús nos ha estado exponiendo a lo largo de todo este sermón del monte. Es la vida que Jesús nos ha dicho, ¿cierto?, que tengamos en cuanto a nuestra propia visión
de nosotros mismos, ¿ya? Que él nos decía que tengamos una visión bíblica de nosotros mismos, ¿se acuerdan? Cuando nos decía que nosotros somos pecadores, que estamos en bancarrota espiritual, que nada podemos hacer sin Él, y todas esas cosas, ¿cierto? Que como pecadores, la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte, o sea, estamos condenados a la muerte, pero por medio de Cristo se nos abre un camino hacia la salvación. Cristo es nuestra salvación, ¿cierto? Entonces, esa es la visión bíblica que Dios quiere que nosotros tengamos de nosotros mismos, que somos pecadores redimidos y que somos santos. Santo no significa tener la cara así como, oh, no, sino que santo significa ser apartados. ¿De dónde fuimos apartados? Del mundo. Fuimos sacados de las tinieblas a esta luz. Fuimos apartados de allá para el servicio de Dios. Eso significa ser santo. Apartados para el servicio de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y que Jesús ya nos ha expuesto en la bienaventuranza. Esa visión bíblica que nosotros tenemos que tener acerca de nosotros mismos. Tal cual como se describe en las bienaventuranzas. Al principio, en el capítulo 5. También Él quiere, ¿cierto? Y ha venido exponiendo acerca de la visión bíblica que nosotros tenemos que tener del mundo. Que ahora nosotros estamos siendo alumbrados por la palabra de Dios y que Cristo mora en nosotros y nosotros somos luminares en medio de este mundo que está en tinieblas. Somos luz, cuando andamos en la obediencia somos luz para este mundo que está sumergido en las tinieblas, para mostrarle, ¿cierto?, a Cristo. Y también estamos funcionando, ¿cierto?, para poder preservar a este mundo que se está deteriorando cada vez más, que se está pudriendo. Funcionamos como sal en medio de esta generación perversa y maligna, ¿cierto? Y estamos frenando con nuestra conducta y con nuestra predicación, nuestra enseñanza de Dios a través de nosotros, todo lo corrompido, para que otros también vengan al conocimiento. Somos funcionales cuando estamos en las manos de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios también quiere que tengamos una visión divina de la Escritura, hermano. Y cuando tenemos esa visión bíblica de la Escritura, esa visión divina de la Escritura, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es perfecta y que no necesita ninguna alteración. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a no querer modificar nada, a no querer añadir ni quitar, a tener cuidado para que lo que Dios transmite sea tal cual transmitido. La obediencia, ¿cierto?, es un requisito indispensable, hermano, de la salvación. Es una vida, ¿cierto?, edificar sobre la roca, es una vida, ¿cierto?, que se preocupa por la justicia interior, por darse cuenta de primero analizar sus motivos, qué es lo que me mueve a hacer las cosas. ¿Estoy haciendo las cosas para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Porque no quiere caer en ese error, sino que constantemente se está autoexaminando porque se preocupa de su justicia interior. No quiere fallarle al Señor en eso, quiere que su corazón esté rendido a Dios. Aborrece el formalismo externo. Y cuando se ve que se está desviando para allá, pide perdón. Edificar sobre la roca es una vida auténtica en lugar de la hipócrita. Edificar, ¿cierto?, en la roca es estar sumergido y anhelando constantemente la justicia de Dios en lugar de la propia. Entonces, eso es lo que constantemente nos ha estado mostrando este texto. Y que realmente le doy gracias al Señor, ¿cierto?, por su palabra. Amén. Porque cada día, ¿cierto?, vamos siendo más alumbrados con respecto a ella, pero el Señor hoy día nos está diciendo que no solamente, hermano, nos maravillemos de su enseñanza, sino que esta palabra que el Señor nos ha entregado el día de hoy, ¿cierto?, que atesorar nuestros corazones y prestemos oído, ¿cierto?, a su consejo, pero no solamente nos conformemos con prestar oído, sino que esto ya se traduzca en fruto en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, para tener, ¿verdad?, como bien decía Joana, esa vida, ¿verdad?, de Cristo, para reflejar en mi vida a Cristo, primero hay un trabajo a corazón abierto. Claro, una operación ahí a corazón abierto. Para poder yo demostrar, ¿verdad?, o vivir una vida que vean, ¿verdad?, que se vea en un cambio en mí, primero hubo una operación en mi corazón, un cambio en mi corazón, y ahí, por eso que es ahí donde está la lucha constante del hombre.
Porque sí, yo le entrego mi corazón a Dios, pero una parte del corazón nomás se lo entrego Un a Dios. ratito nomás. O claro, o se lo presto un rato nomás. Por eso que Dios tanto se interesa en el corazón del hombre y nos dice, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Es en el corazón del hombre. Donde ahí aparecen todas estas cosas. Y recordemos que cuando habla del corazón no está hablando del músculo, No, sino que está hablando de que el corazón, cuando habla la escritura del corazón, se refiere al asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, pensamiento. y todo. O sea, está hablando, cuando habla de corazón, se refiere a todo lo que nosotros somos internamente. Entonces, Dios quiere tomar el control de todo eso, de tu pensamiento, ¿verdad? De tus emociones, De tu voluntad. de tu intelecto, ¿verdad? Quiere tomar el control, y ahí es donde está la lucha, para después poder después reflejar lo que Cristo hizo en mi corazón, en mi vida cotidiana, en la iglesia, con mis hermanos, con mis amigos, con mis familiares, con aquí, con allá, donde voy a comprar el pan, para allá pueda yo reflejar eso. ¿Hay un trabajo? Sí, hay un trabajo que Dios quiere hacer en la vida mía, en la vida tuya, en la vida de Joana. Dios quiere hacerlo, pero muchas veces nosotros le ponemos obstáculos a Dios. Muchas veces somos nosotros los que estamos en una guerra constante contra Dios por no entregar el corazón a Dios. Claro, y de repente le echamos la culpa al diablo y somos nosotros Somos los que nosotros porque... estamos evadiendo nuestras responsabilidades. Claro, entonces hay algo, ¿verdad?, que Dios tiene que hacer y Dios está haciéndolo. Dios quiere que el hombre se salve, no se pierda. Por eso que Dios está siempre en su palabra hablándonos de diferentes formas para que nosotros podamos entender, comprender que el único camino, que la única verdad es Jesucristo. Porque en Él hay vida eterna. Amén. No que parece que, no, en Él hay vida eterna. Con seguridad, como esa roca, ¿cierto? Que veíamos que es firme, estable, consolidada. Cristo es la roca. Ahí Amén. tenemos nuestra confianza. Si ponemos ahí nuestra confianza, no vamos a tener grande ruina como aquel que edificó sobre la arena cuando viene la tormenta. Vamos a continuar el próximo martes, ¿cierto? Y vamos a ir viendo más profundidad la otra sección, ¿cierto? Vamos a ir ahondando en esta tormenta. Amén. Pero antes quiero leer esto. Dice, nadie puede leer esto, cuando Jesús dice, el que hace estas palabras, dice, nadie puede leer esto sin ver que no las ha hecho, no las hace y que nunca hará estas palabras por completo. Aunque las hagamos en un sentido general, en el cual deberíamos, la revelación del reino de Dios en el Sermón del Monte nos regresa una y otra vez como pecadores necesitados a nuestro Amén. Salvador. Amén. Así es. Somos pecadores necesitados de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Amén. Todos los días, a cada momento, nosotros necesitamos de un Salvador en nuestra vida. Y ese es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Ese es el único. Es y será siempre Él.